Es común escuchar o saber que muchos dibujantes, al principio, cuando todavía no tienen la experiencia de vivir de su trabajo, no saben cómo cobrar o sí, qué precio ponerle a sus trabajos, a sus dibujos. A mí me preguntan mucho a veces en mis redes sociales o aquí en el canal, me preguntan qué precio deben ponerle al principio a su trabajo. Eso desde luego no tiene respuesta porque yo no puedo en primera saber qué nivel tienes de dibujo, yo no puedo saber qué tamaño, de qué tamaño es el trabajo que vas a hacer, en qué técnica, o sea, todo eso es imposible de que yo pueda responder qué precio tienes que ponerle a tu trabajo. Yo lo único que sí les recomiendo es que nunca regalen, nunca hagan gratis su trabajo. Desde luego que la inseguridad a veces, como aún no tienen experiencia, pues no tienen la seguridad. A veces piensan que su trabajo no es muy bueno, que no le va a gustar a la persona que se lo encargue, entonces deciden regalarlo al principio. Deciden regalar su trabajo y eso está muy mal. Está muy mal primero porque la gente es, digamos que hay muchas personas que les gusta lo regalado, les gusta que les regales las cosas. Entonces, si se los regalas, ni siquiera te lo van a agradecer y te van a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo más dibujos regalados. Y eso es puro trabajo, eso es trabajo. Ningún trabajo debe ser gratuito, ningún trabajo debe ser sin costo. Todo lo que es trabajo debe representarle una remuneración a la persona que lo hace, un beneficio, en este caso económico, de preferencia. Yo diría que es hasta una ley universal que así como cada acción tiene su reacción, igual un trabajo por fuerza tiene que ser remunerado, tiene que recibir una paga la persona que hace un trabajo. Siempre debe ser así, no hay que olvidarlo. Y sí, yo sé que suena un poquito casi metiéndonos en la metafísica, pero la verdad es que es cierto, nada debe ser regalado ni gratis. Si se comete ese error, va a haber una insatisfacción de uno de los dos lados o en ambos, el que regala y al que le regalan. Eh, Cuando es por razones, bueno, de afecto o por amor, por lo que sea, que regalas algo a alguien, creo que es diferente. Pero cuando se trata de un trabajo, o sea, de alguien que dice, por favor, hazme este dibujo, eso es un trabajo, entonces debe ser pagado. No puedo yo dar una cifra, decirte, empieza cobrando esto, en primer lugar porque yo estoy en México, en el centro de México, o más bien en la Ciudad de México, digamos que en el centro político de México, aunque tal vez no geográfico, pero sí en la ciudad capital. Entonces, para mí tiene cierto sentido decir alguna cifra, pero ni siquiera en todo el país. Por ejemplo, en el norte del país ya no tendría mucho sentido esa misma cifra, es muy diferente. Entonces, mucho menos en otros países. Si yo digo tantos, o sea, cierta cantidad de pesos, en otro país ni siquiera se manejan pesos y sería muy difícil calcular a cuánto equivale, entonces no tiene caso que hablemos de cifras. Lo que sí es lo que acabo de decir, que siempre se debe cobrar, siempre. Ahora, para calcularle un valor a tu trabajo, ¿cómo se tendría que hacer? En primera, ver de qué tamaño es el dibujo que te están pidiendo. Si es un retrato, yo aquí estoy pensando algo así como un retrato. Vamos a hablar de retrato para ser un poco más específico en lo que estamos diciendo. Pensamos que alguien te pidió que le hagas un retrato. Entonces, ¿de qué tamaño es ese retrato? Pensando en centímetros, por ejemplo. ¿De qué tamaño es?
en qué material lo vas a hacer, porque hay materiales baratos y materiales bastante caros. En qué técnica vas a realizar el dibujo. Eso te puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, depende de la técnica y de cómo tú la uses. El tiempo es dinero, desde luego. ¿Qué, ¿Cuántas personas hay en ese retrato o en esa fotografía? Si es que te están pasando una fotografía física o un archivo electrónico. ¿Cuántas personas van a aparecer en el dibujo que vas a hacer tú? Incluso se debe tomar en cuenta, por ejemplo, los peinados. El peinado no es lo mismo dibujar a una persona lacia que dibujar a alguien que usa rastas, por ejemplo, o que su cabello es muy chino, muy abundante. No es lo mismo, te lleva mucho más tiempo el que tiene cabello muy rizado, o que por ejemplo en su ropa tiene dibujos y adornos y quiere la persona que aparezca en esos dibujos o esos adornos en el retrato, pues te va a llevar mucho tiempo hacerlos. Entonces, incluso detalles como esos son importantes para poder dar el precio. Cuántas personas aparecen en el dibujo, qué peinados tienen, o si incluso si le vas a poner fondo, si le vas a poner el ambiente que hay atrás, edificios o gente. Imagínate que es una fiesta lo que hay en el fondo de la imagen y tú tienes que reproducir todo lo que hay en el fondo. Es mucho trabajo. Entonces, definitivamente cada caso es muy diferente. Por lo tanto, no podemos dar un precio tentativo. ¿Cuánto? Pues será cada caso diferente y tú tendrás que tomar en cuenta esos factores para poder asignarle un precio a tu trabajo. Hay muchas cosas que se deben decir en este tema, pero por ejemplo, una de ellas, aquí yo estoy pensando en dibujo, estoy hablando de dibujantes, de dibujo, no de pintura, no de pintores. Es muy diferente y los precios pueden ser muy distintos, ¿sí? Entonces, estás hablando de dibujo o de pintura. Cuando hablamos, por ejemplo, técnicas secas, técnicas, bueno, que incluyan aceite o agua, todo eso son factores que se tienen que tomar en cuenta, te van a modificar demasiado el concepto de lo que estás trabajando. Entonces, ¿estamos hablando de pintura, de dibujo o de qué? Primero tienes tú que tener más o menos claro qué es lo que te están pidiendo. Toma en cuenta que a veces la gente que te está o que está interesada en que le hagas un trabajo ni siquiera saben la diferencia entre un dibujo y una pintura. A veces dicen, a ver, píntame esto, pero a lápiz. O sea, pintura a lápiz. La persona no sabe la diferencia entre una pintura y un dibujo. Sin embargo, tú sí debes saberlo, porque de ello va a depender también el precio que vas a dar, el tiempo que te va a llevar, los gastos que vas a tener, los cuidados que vas a tener para realizar ese trabajo. Ahora, volvamos al principio. El dibujante que aún no se anima a comenzar o que todavía quiere vivir de lo que hace, pero todavía no se anima a empezar a cobrar o no sabe cómo empezar a cobrar, tiende a regalar su trabajo o a darlo demasiado barato, que viene siendo casi lo mismo, casi lo mismo. Desde luego que se recomienda, si al principio, no cobrar muy caro, porque lo más seguro, y esto vale la pena decirlo, aunque tal vez no suena muy bien, pero lo más seguro es que tu calidad todavía no es muy buena, sobre todo si eres autodidacta. Si eres autodidacta, déjame decirte que lo más seguro es que tu calidad aún no sea muy buena. Sí, y no importa si tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu prima o tus tíos, o sea, si tus amigos te dicen que eres buenísimo y en Facebook te dan 1000 likes y te dicen que wow, que está sorprendente, la verdad es que lo más seguro es que no es verdad eso.
La gente es amable, pero honestamente, si tú eres autodidacta, lo más seguro es que tu calidad no es muy buena, por no decir que a lo mejor es mala. Entonces sí se te aconseja aprender teoría del dibujo, teoría del color, no, no simplemente quedarte así con, ahora sí que dibujando, como dicen algunos, como Dios te da a entender, sino que tengas una base teórica. Si tienes una base teórica, lo más seguro es que tu calidad es mejor y pues desde luego que eso se va a traducir en que vas a poder cobrar más caro tu trabajo, te va a remunerar más, la gente va a estar más dispuesta a pagar lo que tú pides. Pero al principio, si comienzas cobrando muy barato, toma en cuenta que hay gente que se acostumbra de que le cobras muy barato y te va a seguir pidiendo. Hay gente que es muy insistente, te van a seguir diciendo que se lo cobres al mismo precio que se lo has dado siempre. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo si eres una persona a la que le cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Ya no te va a costar esto, ahora te va a costar el doble o te va a costar tanto. Si a ti te cuesta trabajo eso, pues ten cuidado de lo que comienzas cobrando desde un principio, que no haya personas que se puedan malacostumbrar y que a veces la verdad es que hay gente que es, no sé si malintencionada, pero a final de cuentas pues sí te sale perjudicando porque pues quieren que les hagas dibujos demasiado baratos y de verdad algunas de esas personas incluso puede ser que ellos ofrecen por allá el trabajo y después te lo piden a ti para que lo des muy barato, ¿no? Y ellos lo revenden, digamos, para acabar pronto. Ellos lo revenden y ellos sí lo dan a precio más alto y a ti te están haciendo trabajar por muy poco. Eso es más común de lo que uno puede pensar. De verdad hay mucha gente así, mucha gente que es abusiva en ese sentido. Entonces, pues hay que tratar de ser firmes y hay que tratar de evitar ese tipo de personas, porque uno sí se da cuenta, aunque estas personas creen que el dibujante es tonto, porque a veces muchos dibujantes pues pueden ser como tímidos, entonces abusan, hay que evitar desde el principio ese tipo de personas. Claro que cuando alguien está o un dibujante está en una situación muy desfavorable y llega alguien y le dice, mira, yo te voy a traer o te voy a conseguir mucho trabajo, te voy a traer muchos retratos a que los hagas, nomás déjame los baratos y es más, ni siquiera los firmes. Bueno, pues uno no es tan tonto como para no saber qué es lo que pasa ahí. Pues esta persona va, ofrece los dibujos a cierto precio, a ti te los paga muy baratos y aparte esa persona, él o ella, los firma para que queden como si él los hubiera hecho. Entonces, si tú quieres eso o si estás en una situación tan desfavorable que aceptas esos tratos, pues no es lo mejor, pero yo creo que si tú, tú que no eres tonto, aceptas ese trato, pues tú eres quién sabe, tú sabes lo que haces, pero recordemos que según la ley de autor, de los derechos de autor, las obras artísticas no son transferibles, no puede alguien decir, le paso la autoría de este dibujo a tal persona, se la transfiero. Eso no pasa, no existe tal cosa. Entonces, bueno, pero independientemente de lo que sea una ley, simplemente, pues yo creo que hasta tu estilo se llega a notar en el dibujo y llegará algún momento en que alguien se dé cuenta de que fuiste tú quien lo hizo. Yo no sé ahí si puede llegar a llegar este asunto incluso a grado de ser un delito, pero
de preferencia no lo hagas, de preferencia no caigas en eso, pero si es necesario, si te piden que no lo firmes, porque de verdad hay gente incluso que no sabe lo que, no sabe nada, entonces de pronto te dicen, pero no le firmes, porque no me gusta que tenga ahí una firma, nada más quiero el dibujo. Y de verdad no es que ellos lo vayan a firmar, sino que simplemente dicen, yo para qué quiero el nombre de esa persona en mi dibujo, si se lo voy a regalar a mi novia, para qué quiero que tenga el nombre de él o de esta persona, ¿no? Entonces, eso es ignorancia, pero si tú decides aceptar ese tipo de tratos, pues es muy asunto tuyo, tú sabes por qué lo aceptas, pero sí tienes que estar consciente de ese tipo de cosas desde el principio, si lo vas a aceptar y por qué lo vas a aceptar. Ahora, creo yo que en general una obra de arte debería más bien ser cara. Una obra de arte no es como otros productos. Desde luego que una obra de arte, digamos tu trabajo, tu dibujo, es una mercancía, desde luego. Es una mercancía, es tu mercancía. Pero no es el tipo de mercancías que entre más te pidan, las puedes dejar más baratas. Porque no es un producto hecho en grandes cantidades o como se puede decir en serie. Los dibujos no se hacen en serie porque cada dibujo es diferente, entonces no lo puedes dejar más barato. Si te piden uno o si te piden 100 diferentes retratos, no por eso tú los vas a ir dejando cada vez más baratos y más baratos y más baratos. A ti te cuesta el mismo trabajo el, el primer dibujo como el número 100. Te cuestan el mismo trabajo, entonces no se puede dejar más barato. ¿Cuándo un dibujo es caro y cuándo es barato? Eso es muy relativo. Hay algunas profesiones y algunos oficios que tienen algún tipo de tabulador de precios, pero en el caso del dibujo, de la pintura, es difícil aplicar ese tipo de conceptos porque mmm, ahí entran muchas cuestiones en juego. El nombre o renombre del artista, la técnica, el tiempo que le llevó, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Entonces es difícil ahí decir qué cosa es barato y qué cosa es caro. Cuándo tu trabajo es caro y cuándo es barato. Es difícil de decirlo, si no es que imposible. ¿Qué criterios usaríamos para decir que esto es caro y esto es barato? De entrada, si lo intentáramos, tendríamos que hacer todo un estudio de cómo se determina cuando una cosa es barata o cara, pues es comparando los, el precio que se maneja en cierta mercancía, en la mercancía de la que se trate, comparándola con productos de la canasta básica, de primera necesidad. Entonces, no nos vamos a meter en esas cuestiones, simplemente hay que recordar que uno tiene que establecer su precio. Yo creo que debe ser un precio que te convenga, que tú no te sientas presionado, que tú te sientas bien con ese precio, que tú digas, yo me siento bien con lo que me van a pagar, no me siento con esa prisa de terminar uno y comenzar otro para poder ganar más, sino que tú te sientas bien, sientas que se te está pagando lo justo, te sientas a gusto y creo que ese es tu precio. Si en algún momento tú te vas demasiado arriba, que yo creo que sí uno debe irse lo más arriba posible en el precio, pero si en algún momento exageras, el mismo mercado, como decía eh, cierto escritor, un teórico muy famoso, tal vez el más famoso de la economía, que decía que el mercado se autorregula. O sea, si tú das demasiado caro algo, pues simplemente no va a haber quien te lo compre y tú te vas a ver obligado a bajarte un poco en precio. Pero yo creo que en el arte eso es casi algo que no opera muy bien porque
el precio que tú le pongas es muy probable que tenga un comprador. No importa si tú dices, creo que es muy caro. No. Si es muy caro, aún así va a haber alguien que te lo pida. Pero hay que tomar en cuenta eso, que el precio que tú pongas a tu producto, a tus dibujos, a tu mercancía, que es tu trabajo, es el filtro que va a definir el público al que va dirigido. Si tú cobras, por decir algo, 20 pesos, te va a llegar gente que tiene presupuestado pagarte 20 pesos. Pero si tú le pones 2,000 pesos, te va a llegar gente que tiene presupuestado gastarse 2,000 pesos en un dibujo. Ajá, entonces tú no pienses tanto en dejarlo demasiado barato y no caigas en eso de que es que tal vez mi dibujo no es muy bueno o tal vez es que me da pena, es que no sé cómo decirlo, es que no sé qué precio ponerle. De verdad es mejor que te vayas arriba a que te vayas muy abajo en precio, a que dejes muy barato tu trabajo y después no puedas subirle. En conclusión, prepárate, aprende, aprende técnicas. No te conformes con que tus amigos y tus familiares te digan que eres muy bueno. No te compares con eso. Tienes que crecer como artista y si nomás te dedicas a que tú crees que ya eres muy bueno, eso no es buena idea. No es buena idea. Prepárate, sé mejor para que puedas cobrar más y no regales tu trabajo. Nunca regales tu trabajo. Hace rato comentaba que a veces queremos regalar algo a alguien, a un familiar o por ejemplo a una chica que te gusta. Le regalas un dibujo, pero ¿con qué objetivo lo haces? Lo haces con el objetivo de que la chica se fije en ti. Entonces no es realmente un regalo desinteresado, ¿no? También tú buscas un beneficio, aún cuando regalas de corazón algo, tú buscas un beneficio. Si le regalas algo a tu mamá, por ejemplo, buscas el beneficio de sentirte bien, ¿no? Porque sabes que es tu madre, que la amas. Ese es el beneficio y el pago que tú recibes por tu dibujo. Entonces, no existe tal cosa como regalar desinteresadamente algo. Todo trabajo requiere una remuneración. No es buena idea caer en el juego de esas personas que quieren que seguido les estés haciendo dibujos muy baratos. Creo que queda claro. No hay mucho que decir eh, o agregar demasiado a lo que ya he dicho. Es difícil cuando no tienes una referencia, cuando no tienes a alguien que te diga, oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Cuando tú has tenido que aprender con la experiencia, te lleva años entender ciertas cosas, romper ciertas ideas o salir de alguna mala situación que si alguien con experiencia te hubiera podido aconsejar, pues podrías tú haber resuelto eso muy rápido, muy fácil. Pero los que tuvimos que aprender así, eh, echamos a perder mucho tiempo a veces. Nos tardamos mucho tiempo en aprender algunas cosas a través de la experiencia, en vez de que nos pudiéramos enriquecer con lo que otro ya vivió, con lo que a otro ya le pasó. Entonces hay que saber tomar lo bueno de los que ya cometieron errores y que ahora te pueden decir cómo hacerle, qué hacer, qué no hacer. Yo soy Artemio Guevara, caricaturista, historietista, ilustrador, y te agradezco mucho tu atención y te saludo desde la Ciudad de México.